Jaime Munguía y Edgar Berlanga por un lado, Andy Ruiz por el otro, son los temas de este video. En el caso de Jaime Munguía, porque apareció una fecha, el 11 de noviembre, como la posible para su pelea contra Edgar Berlanga, en un momento en el cual Jaime Munguía parece estar en otra cosa. Ya les voy a hablar de ese tema y cuál es la vaina por detrás de las cortinas. También les voy a hablar de Andy Ruiz, porque en estas últimas horas el Comité de Campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo lo retiró definitivamente como el rival obligatorio de Deontay Wilder en una eliminatoria para después enfrentar al campeón Tyson Fury. ¿Qué hay por detrás de esa decisión del Consejo Mundial de Boxeo? Lo dirán los hechos, lo dirán las imágenes de esa clasificación que realmente en algunos aspectos muchas veces es conveniente y sirve para todo, pero en otros casos, como en este, simplemente aparecen para justificar un despojo. Ya les voy a hablar de esos dos temas, como siempre, sin filtro, al grano, sin anestesia y como siempre, directo a la yugular. Lo primero es lo primero y lo primero es Jaime Munguía. En estas últimas horas Munguía dejó saber que el entrenador de siempre, el Terrible Morales, ya no era más su entrenador. No tenemos claro si se fue o si lo corrieron. Yo en lo personal me inclino por lo último. En realidad también el Terrible Morales no colmó las expectativas y no cumplió el papel aquel que uno se imaginaba que iba a cumplir en la construcción de un futuro gran campeón. Al mismo tiempo se habla, al menos lo dejó, lo externó el propio Munguía, que iría a trabajar con Freddie Roach. Al decirlo, simplemente uno tiene que esperar que en los próximos días aparezcan las imágenes de Munguía en el gimnasio allí del sur de California del legendario entrenador Freddie Roach. ¿Es un buen paso, es un mal paso? Ya lo veremos en su momento. El tema es que en esas conversaciones que ha tenido con la prensa Munguía, él dijo de que pretendía enfrentar a John Ryder. Y cuando nombró a John Ryder, está claro que hay una razón por detrás para que sea John Ryder y no otro. Ya les voy a decir por qué eligió a John Ryder. El asunto es que de forma paralela y al mismo tiempo apareció el anuncio de NHR de que el 11 de noviembre sería ya la fecha posible para un enfrentamiento entre Berlanga y Munguía. Detrás de esa pelea, del interés de esa pelea, hay un factor comercial. Está, como lo hemos dicho en otros videos, la presión permanente de DAZN para que sea Berlanga y no otro el rival de Munguía. Y está la necesidad urgente que tiene DAZN de crear, de fomentar un gran evento en momentos en los cuales el boxeo está en horas muy bajas en esa televisora y existe la posibilidad incluso de que lo cancelen, porque no le está siendo redituable. Esta pelea puede hacerlo por el hecho de que se estaría generando un interés a partir de aquel clásico de Puerto Rico contra México y el hecho de que comercialmente los dos son muy atractivos. Me refiero a Berlanga y Jaime Munguía. Se habla entonces del 11 de noviembre, podría ser allí en el Madison Square Garden, lo cual sería una verdadera fiesta boricua con derecho a una revancha después en Las Vegas o allí en la frontera de México con Estados Unidos. Puede ser en uno o en otro lado, uno tiene que imaginarse que son dos peleas. El propio NHR le dio sustento al hecho de que parece que esta vez habría un cambio en Oscar de la Hoya, que estaría viendo con buenos ojos que se realizara esa pelea por todo lo que hay de por medio y porque habría la gran posibilidad de que esta historia de Canelo Álvarez con PBC sea muy corta y estos dos, Munguía o Berlanga, sean el rival definitivo para el mes de mayo del 2024 de Canelo Álvarez. Eso lo dice inclusive en la entrevista el propio NHR, que habló de que esa posibilidad es muy cierta si Berlanga vence a Munguía y él cree que lo va a vencer. Por allí entonces está la fortaleza, el argumento básico y el hecho de que él menciona de que habría un cambio del lado de Oscar de la Hoya, que no quería esa pelea, parece que ahora sí la quiere y porque además no tiene más remedio que quererla. Nosotros nos tenemos que preguntar entonces quién es que no la quiere. Fernando Beltrán, les habíamos dicho en videos anteriores que él era proclive a realizar esta pelea, quería realizar esta pelea. El problema era con su socio en la promoción de Munguía, que es Golden Boy, que no la quería. Si ahora Golden Boy,
lo que es decir Oscar de la Hoya está de acuerdo, es un hecho que esta pelea va. Yo en lo personal creo que va, no creo que se vayan a dar un tiro en el pie y los van a enfrentar. A Munguía contra Berlanga. Va a ser un clásico, va a ser una pelea que para muchos dice es un duelo de maletas, pero es una pelea muy fuerte desde el atractivo comercial. El asunto que uno se pregunta también es qué pito toca en todo esto John Ryder. Lo de John Ryder es porque es parte de ese esquema inamovible, que incluso aquí les pongo una captura de pantalla de un video que yo les comentaba en este video, incluso les voy a dejar el enlace, que el modelo de Munguía es una copia del modelo de Canelo en todos sus aspectos. Entonces lo obvio era seguir enfrentando a rivales que o bien enfrentaron a Canelo y perdieron, o enfrentaron a rivales de Canelo y perdieron. Así enfrentaron a Derevianchenko, el último, que era un rival de Triple G, que también enfrentó a Canelo y obviamente ellos también quisieron pelear con Triple G. La estrategia es muy fácil de adivinar. Invitan a pelear a rivales que Canelo no enfrentó pero no lo enfrentan, como pasó con Benavides, como pasó en su momento con Jermall Charlo, contra el propio Gennady Golovkin, contra el cual a última hora se iban a retirar, pero lo retaron. Fueron rivales, algunos que enfrentaron a Canelo y otros que no. Canelo en su momento no los quiso enfrentar o no los quiere enfrentar ahora. Y al mismo tiempo enfrentar a rivales que estuvieron allí cerca de ellos dos, que perdieron, como es el caso, por ejemplo, de Gaby Rosado, cuando lo enfrentaron había sido un ex rival de Gennady Golovkin, o ahora enfrentaron a Derevianchenko. Por ese mundo han venido transitando con la carrera de Munguía, logrando buenas victorias, manteniéndolo invicto y esperando el momento de dar el gran salto. Ocurre de que ahora apremian los contratos. Las presiones vienen de lo que está firmado. Y evidentemente, si bien John Ryder es un rival ideal para este momento porque viene de pelear con Canelo Álvarez, es un rival que no llena lo que desea DAZN. Y en ese caso, que es también que está firmado por Eddie Hearn, es él el que tiene la manija y puede decidir. Y en este caso hay una presión de Hearn y hay una presión de DAZN para que definitivamente se enfrenten Berlanga y Munguía. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que les dije antes, esa pelea va. Y esta fecha del 11 de noviembre hay que tenerla en cuenta. Ustedes seguramente se van a desayunar en estos días con que comienzan a oficializarse las negociaciones y ya definitivamente por el lado de Golden Boy asumen de que la realidad los empuja, los lleva a enfrentar a estos dos, a Munguía y a Berlanga. En consecuencia, el mejor anuncio de todos estos es el que dio Eddie Hearn. El 11 de noviembre seguramente tendríamos ese clásico que será entre taxistas, que será entre maletas, como dicen muchos de ustedes. Yo creo que va a ser una muy buena pelea, una pelea de difícil pronóstico y que va a enfrentar a dos rivales que necesitan enfrentarse entre sí para que uno de los dos, el que emerja como ganador, pueda aspirar a otras cosas. Porque al final del día, a Munguía lo tienen frenado. Y en el caso de Berlanga todavía estamos por verlo. Es un hombre guapo, es un hombre que asume los desafíos, que tiene limitaciones que hace un tiempo no habían asomado, pero de todas maneras es un gran atractivo comercial y es alguien al cual queremos ver pelear y lo queremos ver pelear contra Munguía. Por eso, lo de Eddie Hearn desde mi punto de vista es un buen anuncio y ojalá que se pueda confirmar ya en las próximas horas. Yo en lo personal soy optimista de que se va a dar entonces en las próximas horas el anuncio y vamos a ver a Munguía contra Berlanga seguramente en dos peleas. Una en Nueva York, seguramente la primera, y la segunda en Las Vegas o allá en San Diego, en la frontera de California con México. El otro asunto que quería comentarles es el relacionado con Andy Ruiz. Ya no es el rival obligatorio de Deontay Wilder, tenía que enfrentarlo para que de esa pelea surgiera el próximo retador obligatorio de Tyson Fury, el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Y en todos estos aspectos se le fue la patineta al Consejo Mundial de Boxeo porque están haciendo, digamos que, despojos a ojos vistas. Son despojos que pasan desapercibidos al ojo del fanático común, del fanático casual. Pero cualquiera que tenga memoria reciente y esté permanentemente pendiente de los movimientos de un consejo que es primordial en el orden establecido para el boxeo, se da cuenta de lo que ocurrió con Andy Ruiz. Y lo que ocurrió, desde mi punto de vista, es una injusticia. En primer lugar, ocurrió cuando él era el elegido para enfrentar a Tyson Fury.
No se pusieron de acuerdo en términos económicos, pero tenía que haber mediado el Consejo Mundial de Boxeo para que eso ocurriera. Porque en definitiva, Andy Ruiz tenía que haber enfrentado a Tyson Fury. Esa pelea se cayó, pero no fue que se haya caído por lo que decían. Aquí tengo, incluso voy a usar dos capturas muy interesantes de artículos del Izquierdazo. No se cayó por lo que ellos dijeran. Y después aparece, fue nombrado en noviembre del 2022 por la convención del Consejo Mundial de Boxeo, el rival obligatorio de Deontay Wilder. Se iban a enfrentar el 1 y el 2 en la clasificación para que surgiera el mandatorio. A la hora de establecer, de negociar esa pelea, inmediatamente el equipo de Deontay Wilder dijo que estaba loco, Andy Ruiz, por exigir un 50 y un 50. Inmediatamente la pelea cae. También en ese caso el padre de Andy Ruiz fue el encargado de decir que la historia no era como la estaban contando. El asunto fue que se libraron los dos, Fury y Deontay Wilder, de pelear contra Andy Ruiz, y el Consejo Mundial de Boxeo se lavó las manos. Más que lavarse las manos, cuando trató de justificar esa absurda pelea, cuando eximió de realizar una pelea obligatoria a Tyson Fury y le aceptó de manos dadas que peleara contra un 0-0-0 en la clasificación que viene de pelear en las artes marciales mixtas, dijo de que se había realizado un gran esfuerzo para ponerse de acuerdo y no se pudieron poner de acuerdo con Andy Ruiz, por eso no se había dado la pelea. Cuando la obligación de que la pelea se dé es del Consejo Mundial de Boxeo. Simplemente decir, señores, ustedes tienen que ponerse de acuerdo o nosotros dictamos las reglas, el cinturón es nuestro, lo tienen que pelear ustedes. Eso es lo que tuvo que decir el Consejo Mundial de Boxeo y no lavarse las manos para favorecer los intereses personales de Tyson Fury, que es otro que se ríe en las narices de todos los directivos del Consejo Mundial de Boxeo y se lo aceptan. Es decir, es un consejo que está subordinado a que individuos como Tyson Fury hagan lo que se les dé la gana. Y eso es lo que ocurrió en el caso de la pelea con Andy Ruiz. Y se repitió en la pelea con Deontay Wilder. Y no estoy diciendo esto porque se me antoje, porque tenga ganas de hablar mal del Consejo Mundial de Boxeo. No. Estoy diciendo esto por esto que les estoy poniendo aquí, este gráfico. Vean ustedes, en el mes de abril, el número 1 en la clasificación era, allí dice, en la actualización de abril, el número 1 era Deontay Wilder. El número 2 era Andy Ruiz. El número 3 era el cubano Fran Sánchez. Después viene un número 4 y recién aparece Anthony Joshua en el número 5. Vean ustedes cómo cambia inmediatamente después. Un par de meses después hay otra actualización y Joshua aparece en el número 3. Se pasa 2 lugares y lo ponen en el número 3. ¿Por cuál razón lo pusieron? Porque estaban esperando qué iba a pasar con Joshua. Cuando se definió que Joshua quería pelear en diciembre, o como va a ser en enero, contra Deontay Wilder, acomodaron de apuro la clasificación para justificar que Joshua sea el que pelee, que se enfrente a Deontay Wilder y no sea Andy Ruiz. ¿Es o no es un despojo? ¿Es o no es una injusticia? Esto es un manejo de los intereses de los boxeadores por encima de las clasificaciones. Yo no sé si la clasificación como estaba bien. Yo no sé si era correcto que estuviera Andy Ruiz en el 2 y estuviera Fran Sánchez en el 3 y Joshua más lejos en el 5. Yo no lo sé, pero era así como lo puso el propio Consejo. Entonces, al hacer el cambio de apuro para adecuar la agenda de los intereses, de las peleas en Arabia y todo eso, lo que nos está demostrando que está supeditado, que está subordinado a los intereses de determinados boxeadores. Y si esto lo aplicamos al resto, ahí viene el desmadre que les hablé en el video anterior. Mucha gente se enojó conmigo cuando uso la palabra desmadre en algunos estratos desde los cuales se administra el boxeo profesional. Pero estas dos listas son una prueba. ¿Por qué las movieron? Las movieron para adecuar a este Anthony Joshua, que después de la pelea con Wilder seguramente se va a retirar, porque demostró en su última pelea con Helenius que ya está de más, y el que lo puso de más es el propio Andy Ruiz, con aquella victoria por nocaut que lo sacó de circulación a Anthony Joshua. Desde ese momento no fue el mismo, lo vació, como dijo un estimado colega, lo vació por dentro el pobre Joshua, y hoy lo que quiere es su última pelea multimillonaria antes de retirarse. Y el Consejo Mundial de Boxeo le tendió
la alfombra roja para que eso ocurriera, generando este tipo de situaciones, cambios en las clasificaciones y sacando en un invento de decisión del comité de campeonatos a Andy Ruiz, como lo hicieron y dijeron que va a quedar todo así recién en noviembre, en la próxima convención de Uzbekistán, van a decidir qué hacen con el próximo rival de Deontay Wilder y seguramente el próximo rival de Tyson Fury, que se va a seguir abanicando, disfrutando de todo lo que hace con el cinturón cruzado también secuestrado del Consejo Mundial de Boxeo, porque en definitiva no lo defiende. No lo defiende, porque esa pelea de exhibición que va a tener contra un campeón de artes marciales mixtas no es en absoluto una pelea de verdad. Es una mentira, es una vergüenza y es un cachetazo a la moral de este deporte. Y todas estas cosas pasan por este tipo de manejos que aquí los estamos denunciando. No es culpa nuestra, los propios números, las propias estadísticas, los propios comunicados puestos frente a frente demuestran que no estamos equivocados. Es literalmente un desmadre lo que está sucediendo a nivel del boxeo. Ojalá que caigan en la cuenta cuando uno les muestra este tipo de imágenes. Yo no creo que suceda, pero pienso que esta vez la víctima es Andy Ruiz. Ha sido despojado y tenía que haber peleado o bien con Tyson Fury o bien con Deontay Wilder, pero era el número 2 en la clasificación y los números están para ser respetados.